Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy nos espera un viaje de 5 escalas, muy interesantes, que tienen que ver con fallas en la realidad, viajes astrales, huecos en el tiempo, e incluso universos paralelos también. Díganme, ¿ustedes han experimentado algo así? Parece que estos fenómenos cada vez son más comunes, y es debido a esto que, muy probablemente, ustedes sean los próximos en convertirse en protagonistas de la desolada carretera. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El presagio. Hola de nuevo. Buenas noches, conductor y pasajeros. Ojalá todos se encuentren bien. Les escribo esta pequeña anécdota que sucedió hace ya algunos meses. Cursaba el último semestre de la preparatoria. Eran los primeros días de escuela, y me topé con un amigo con el que me llevaba muy bien en secundaria. Hasta la fecha seguimos hablando, y salimos de vez en cuando. Ese muchacho y yo compartimos un gran gusto por la pelea, y nos gusta jugar, como se dice, luchitas. Este amigo es cholo y lleva con él siempre una navaja. En esos días, platicando con él, lo reté a lo que mencionamos los jóvenes vulgarmente como un tiro de compas. Peleas entre amigos para ver quién es el mejor en combate. Un gusto, conductor y pasajeros. Podría resultarles por demás extraño. Programamos la pelea para el día siguiente. El día transcurrió con normalidad. A la mañana siguiente, después de que mi madre me dio el beso y se despidiera de mí para irse a trabajar, de pronto se comenzó a sentir mal, a tal grado que la tomé del brazo para que no se cayera. Tenía sus ojos cerrados y me impactó bastante lo que me dijo. Me preguntó que si me iba a pelear con alguien, y yo le contesté que sí. Ella, llorando, casi fuera de sus cabales, me dijo que no lo hiciera, que ese muchacho iba a ir a la pelea armado y que las consecuencias iban a ser fatales. A ciencia cierta, mi madre nunca me dijo lo que observó en su visión. Esta historia, lejos de espantar, sin duda te enseña la conexión espiritual que podemos llegar a tener los hijos con nuestras madres. Y de no haber sido por esta, querido conductor y pasajeros, muy probablemente, yo no estaría aquí, contándoles esta anécdota. Aunque es pequeña, significa mucho para mí. Les mando un gran saludo desde Torreón, Coahuila, y gracias por escucharme. Segunda escala. La neblina de la carretera. Buenas noches, querido conductor y estimados pasajeros. Escuché hace unos días en uno de los viajes de la desolada carretera sobre tiempo perdido o en otros casos un déjà vu. Quiero decirles que siempre he tenido una sensibilidad fuerte para percibir cosas extrañas y esto me daba un poco de miedo. Así que opté por dejar de poner atención a esas manifestaciones. Sin embargo, algunas veces tenía sueños, en su mayoría de lugares bonitos, fiestas o cosas por el estilo. Pasaba algún tiempo, y muchas veces por mi trabajo tenía que viajar dentro o fuera del país. Y al llegar al sitio, tenía una extraña sensación hasta que me daba cuenta de que ya había estado ahí. Era raro, porque era la primera vez que visitaba el lugar. Pero sabía cosas del sitio que no debería saber. Pero por alguna extraña razón las conocía. Pasados unos momentos dejaba de pensar eso y continuaba con mis labores. Sin embargo, conductor y pasajeros, en esta ocasión quiero limitarme a contarles una de las experiencias más fuertes que he tenido. Esto me ocurrió al ir conduciendo mi auto, ya que experimenté una pérdida en el tiempo. Este es mi relato. Yo trabajaba en una zona rural, y la oficina de la empresa quedaba en el centro de San José de Costa Rica. Tenía que conducir casi por 3 horas de ida y otras 3 de vuelta,
En 3 de esos recorridos, tenía que pasar por áreas montañosas, donde encuentras mucha neblina y lluvia. En 2 o 3 ocasiones entré al área de neblina. Me sentí desorientada y perdida. Estaba muy aturdida, pero continué, por lo que me parecieron horas. Y misteriosamente, no llegaba a ninguna parte, por más que avanzaba. En cierto punto miré mi reloj. Eran las 5:30 de la tarde. Para esta hora, tendría que sí o sí ya haber salido de esa zona. Pero aturdida, me di cuenta de que aún estaba en la zona de la neblina y no podía salir de esa carretera. Me dolía mucho la cabeza y el vientre bajo. Después de conducir por unos minutos más, por fin salí de la neblina y miré mi reloj. Para mi sorpresa, eran las 8:30 de la noche. Aún me faltaba 1 hora y media para llegar a mi casa. Entonces me cuestioné a mí misma, muy asustada. ¿Qué diablos acaba de pasar? Porque aún no he podido llegar a mi casa. Es decir, una zona que en teoría la debí de haber pasado mucho más rápido. Demoré muchísimo tiempo en hacer ese trayecto, y no sé a dónde fui. Aún estoy intrigada por esta razón, y me pregunto, ¿en dónde estuve todo este tiempo? Espero de corazón que ninguno de ustedes, conductor y pasajeros, les ocurra algo así y se queden atrapados en la neblina de la carretera. Tercera escala. Fallas en la realidad. El tema de las fallas en la realidad es muy interesante. A mí me han pasado, de hecho, 2 casos muy curiosos en el centro de la ciudad de Aguascalientes y otro en el camión de la Ruta 40. Un día salí del trabajo y me fui en el camión. Más adelante se subió un señor que cuenta chistes en el camión. Seguido lo veía. Resulta que el señor se subió y yo iba sentado adelante. Lo vi que se paró a mi lado y empezó sus chistes. Después agradeció. Se bajó y el camión siguió su marcha. En ese momento cabe señalar que casi no había nada de tráfico y el camión no se detuvo para nada en las siguientes paradas, ya que había muy poca gente y ninguno de ellos estaba esperando esta ruta. Sin embargo, una parada antes de bajarme, de pronto, se subió exactamente el mismo señor, como si nada, y dijo las mismas palabras antes de empezar. Todos los pasajeros, incluso el chofer, nos volteamos a ver unos a otros, desconcertados, totalmente sacados de onda. Yo podía ver la cara del conductor por el espejo, sumamente asombrado, porque era imposible que hubiera alcanzado al camión tan rápido y subir como si nada. En esa ocasión, todos los pasajeros nos quedamos con la duda de lo que había pasado. Incluso les puedo decir que cuando el señor se bajó la primera vez, clarito vi que caminó hacia la dirección contraria a la del camión. La verdad es que no he podido encontrar una explicación lógica para lo sucedido hasta esta fecha. La siguiente anécdota me pasó en el centro de la ciudad de Aguascalientes, junto al famoso mercado de la birria. Un sábado, me encontraba en el centro como a las 8 de la noche. Y pasé por el mercado. Me puse a caminar sobre la calle Guadalupe. Me encontraba en la esquina del mercado junto con 4 personas más en ese momento. Pasó una camioneta y todos nos detuvimos para cruzar la calle. Mi intención era caminar hasta Bodega Aurrerá de Primer Anillo y Guadalupe, es decir, unos 20 minutos de trayecto a pie. Yo caminé más despacio. Las demás personas se adelantaron unos metros. Y en este punto, nada más bajé mi mirada, solo unos segundos, y cuando levanté la cabeza, me quedé en shock, tal como una estatua, pues me encontraba parado en la calle del Codo.
no había nada de gente en ese momento ahí, y me quedé tan impactado porque no sabía cómo era posible que estuviera en este sitio si me encontraba caminando a calles de distancia. Si ustedes no son de Aguascalientes, pasajeros, quisiera brindarles un contexto más detallado. El primer sitio que describo y la calle del Codo ambos son céntricos. Pero para llegar de un punto a otro, tendrías que caminar por espacio de unos 10 minutos. Así que no había explicación lógica para lo que me había sucedido. Revisé mi celular en la fecha y hora, y todo estaba bien. Me tardé como 5 minutos en reaccionar bien, y después empecé a caminar para salir a la calle Carranza. Fue ahí donde ya por fin empecé a ver gente. Y en ese momento, mejor decidí regresarme caminando a mi casa. Esta anécdota se las he contado a pocas personas, pero no me creyeron. Dicen que eso no es posible. Pero les juro, conductor y pasajeros, yo estaba en mis 5 sentidos. Aparte no consumo drogas ni alcohol. Por eso, cuando escucho historias de fallos en la realidad, me quedo pensando en esto que me pasó. Y debido a esto, yo sí creo que existen este tipo de fallas en nuestra realidad, aunque la mayoría lo dude. Muchas gracias por escuchar mis anécdotas. Saludos a todos. El universo paralelo. Hola, conductor. Mi historia no es muy larga, y trataré de contarla lo mejor que me sea posible. Yo desde niño crecí con mi mamá, mi hermana y mis abuelos maternos en México, en Morelia, Michoacán para ser más exactos. A los 14 años, me fui del país y ahora vivo en Estados Unidos. Pero cada año viajo a México a visitar a mis abuelitos. Un día que estuve de visita en la casa de ellos, aproveché al máximo el tiempo posible para ayudarles con las tareas del hogar o cosas pesadas, ya que ellos por la edad les cuesta trabajo. Aunque he de decir que mis abuelitos son de rancho, de esas personas que les dicen comúnmente un hueso difícil de roer, ya que aún a su edad de más de 80 años, siguen muy activos y sin problemas de salud. De hecho, creo que están mejor que yo. En fin, después de hacer varias tareas en la casa y de cargar cosas, me cansé y me dio mucho sueño. Era eso como de las 12 o 1 de la tarde y me fui a acostar. Les dije que me despertaran para comer, ya que ellos siempre comen a las 2 de la tarde. Yo me recosté, y como a eso de las 2 o 3 p.m., mientras dormía, escuché un ruido muy fuerte, que se hizo presente así de la nada, de esos que te hacen brincar del susto. Este ruido me despertó y cuando me levanté para ver qué había sido, todo estaba bien ahí. Hasta que crucé la puerta del cuarto para salir al patio. En ese momento, probablemente por estar recién despertado, o por el sol de esa hora, fue como salir de algo completamente oscuro a algo muy brillante, pero algo fuera de lo normal. Algo que te lastima y te cega la vista. Como un gran flash de una cámara directa a mis ojos. Al estar recuperando poco a poco la vista, me sentí un poco mareado. Quiero decirles que para esto yo sé que no estaba dormido. Continué reincorporándome, y al ya sentirme mejor, en eso noté que la casa se veía muy vieja. Es decir, nada que ver con la casa de mis abuelitos. Pero al mismo tiempo pensé en algo. Esta casa es igual a como mis abuelitos me habían contado que solía ser, antes de que ellos fueran los dueños. Caminé y salí a la calle, y en efecto, era otra fachada. Completamente diferente, nada como solía recordarla. Mis abuelitos antes de comprar esa casa, solían vivir enfrente, casi en la esquina donde ellos tenían una tienda de abarrotes. Esto lo sé porque ellos me lo contaron. Incluso todos en la colonia los conocían por la tienda, ya que esta fue muy famosa en su tiempo, porque era la única ahí, ya que el poblado apenas empezaba a habitarse.
había muchos terrenos baldíos y apenas empezaban a construir las casas que hay ahora. Y los dueños y albañiles solían ir a la tienda de ellos para comprarles el típico bolillo con jalapeños, queso y jamón. Al salir de la casa, me topé con un vecino. Chocamos porque yo estaba caminando hacia atrás, viendo la fachada, y pues a ese vecino yo lo conocía. Me di cuenta de que era un señor de la tercera edad que se llama Jesús. Le decíamos Don Chuy, pero cuando nos detuvimos le dije, ¡ay, disculpe! Y la sorpresa mía es que lo vi joven, no a como solía conocerlo yo. Lo vi como de unos 40 años, pero a pesar de eso pude reconocerlo perfectamente y sabía que era él. Me sorprendí y le dije, ¿Don Chuy? Y él me contestó, dígame, joven. Me quedé pensando, ¿qué sucede? No estoy dormido. Después decidí caminar hacia una esquina, y en efecto, enfrente estaba esa famosa tiendita de mis abuelitos. Logré ver a mis tíos de niños jugando en la calle, y también de lejos llegué a ver una figura de espaldas, a lo cual muy bien sabía que esa persona era mi mamá. Mi mamá siempre fue una mujer muy atractiva, e incluso de joven era mucho más bella. Cuando la vi, ella estaba ayudando a atender la tienda y a cuidar a mis tíos, ya que mi mamá en ese entonces tendría unos 20 años. Y créanme, que me moría de las ganas por acercarme y darle un abrazo. Al igual que hablarle, escucharla, decirme algo, pero también había algo dentro de mí que me dijo que no debía acercarme ni hacer contacto con ella. Por más que quisiera hacerlo, no debía. Pero algo raro es que de repente ella sintió mi mirada. Ella volteó y me vio muy pensativa y sorprendida. Después de unos segundos me sonrió y me saludó con la mano. Mi corazón se aceleró a más no poder de la emoción que me hubiera notado. A lo mejor muchos dirán, ¿que qué tiene? ¿Que por qué la emoción de ese momento? Pues verán, mi mamá falleció en 2007 y cuando esto me sucedió, fue en el año 2020. Ya habían pasado 12 años de su partida. La verdad, yo nunca pensé que estaba en un viaje en el tiempo, o que estaba en otra época en ese momento, pero sí en que estaba en el pasado, por lo menos unos 40 años atrás. Después de caminar un poco y explorar las calles, quise ver qué fue lo que me había hecho llegar ahí, o qué fue lo que había sucedido. Así que regresé a la casa y toqué, pero parecía como si me escucharan, pero no pudieran verme. A lo cual se me hizo raro, porque al menos mi mamá y Don Chuy sí me habían podido ver y hasta me habían saludado. Pareciera que solo en esa propiedad de donde salí no me pudieran ver. Me quedé esperando y volví a tocar. Les hablé a quienes estuvieran ahí, pero no escuchaban mi voz ni nada. Sin embargo, al parecer, sí escuchaban el ruido de los toquidos y mis llamados en la puerta, tal como si yo fuera un fantasma ahí. Ellos abrieron y entré a la casa nuevamente. Caminé hasta donde sabía que yo estaba en el cuarto. Me acerqué a ver qué había causado eso, y no había nada extraño. En ese momento pensé que tal vez siguiendo el mismo camino que me había llegado ahí, podría atravesar el portal que me había hecho viajar. Así que así lo hice. En efecto, al hacerlo volví a aparecer enfrente de la puerta del cuarto, en el que estaba mirando hacia el patio, y en ese momento justo iba llegando mi abuelita para decirme que era hora de comer. Sentí que pasaron horas, pero en realidad solo fueron minutos o segundos. Quiero decirles, conductor y pasajeros, que a lo mejor sí existen otros mundos o portales temporales que lleven a alguna otra dimensión o época de años. Les mando un saludo y un fuerte abrazo, y espero me vuelva a suceder algo tan hermoso y emocionante como esto
para poder compartirles de nuevo mis historias y que ellas sigan formando parte de la desolada carretera. Queridos pasajeros, ¿qué tal les están pareciendo estos relatos? Aún hay más de la desolada carretera, pero antes de continuar con el viaje, los invito a que si aún no lo hacen, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes, que si otra cosa no sucede, los estamos realizando cada miércoles y domingo puntualmente. A su vez, quiero invitarlos a que se añadan a mi perfil personal de Instagram, en donde a través de mis historias y publicaciones podrán conocer un poco más de su servidor y también acerca de las noticias y lo que viene en fechas próximas para este proyecto. Me encuentran como Locutoni MX, Locutoni MX. Y no olvides que es muy importante que compartas tus relatos y experiencias a través del correo midesoladoes@gmail.com, midesoladoes@gmail.com, ya que de esta manera es como vamos a poder seguir realizando estos viajes. De antemano, mil gracias. Ahora sí, queridos pasajeros, es momento de concluir este viaje. El viaje. Saludos, conductor y pasajeros. Quiero compartirles algo muy curioso que nos pasó en mi familia. Esto sucedió alrededor del año 2007. En cierta ocasión, yo me levanté para disponerme a desayunar para irme a la universidad. Y en ese momento me encontré con mi mamá en la cocina. Ella estaba muy contenta. Tenía una sonrisa casi de oreja a oreja. Yo al verla así le pregunté extrañada lo que había pasado. Y ella me reveló que en la noche había tenido un sueño muy especial. Me dijo que en un punto sintió cómo se desdobló de su cuerpo y ella se salía del mismo. Al parecer, a través de su alma, o algo parecido, pudo verse a ella misma dormida. También observó a mi papá y después fue hasta nuestros cuartos y ahí nos vio a todos durmiendo. En ese momento ella razonó y pensó que efectivamente su espíritu o su esencia por algún motivo se había salido de su cuerpo y ella estaba completamente consciente de ello. Así que aprovechando, decidió hacer un viaje. Y así fue hasta su ciudad favorita. Me cuenta que en su sueño recorrió las calles, vio los monumentos más famosos y estuvo paseando por ahí. Dice ella que parecería que la gente no la lograba ver. Hasta que en un punto, en un semáforo, un carro hizo el alto. Y ella aprovechó para acercarse y tratar de verse en el reflejo de la ventanilla. En ese instante, una muchacha que iba de copiloto, al parecer sí la pudo ver. Y ante la presencia de mi madre, esta persona gritó muy pero muy asustada, tal como si hubiera contemplado a un fantasma. Y fue ahí que mi madre despertó. ¡Qué gran sueño!, le dije, y el asunto así quedó. Los meses pasaron y eventualmente yo comencé a estudiar francés. Y al interior de mi universidad, fui acreedora de una beca para realizar un semestre de mis estudios en París. Así me mudé hasta aquella ciudad. Y por supuesto, aprovechamos para también, durante mi estancia, mi mamá viajara y me visitara. Así que meses después ella llegó. En la primera oportunidad nos dispusimos a ir hasta el centro. Y ahí fue donde me llevé una gran, pero gran sorpresa. Yo estaba lista y dispuesta para realizar la tarea de guía de turistas, pero mi mamá ya conocía absolutamente todo. Ella me dirigió por las calles, me dijo cómo se llamaban, y sabía cómo ir de monumento a monumento, como si ya hubiera estado ahí. Sin embargo, esta era la primera vez que salía de México. En efecto, conductor y pasajeros, meses atrás, la ciudad que había visitado en sus supuestos sueños era su destino favorito del mundo. Es decir, París, Francia. Estimados pasajeros,
Hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.